grabar. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Y aquí desde las oficinas del área académica, transmitiendo la actividad de hoy, organizada junto con la Comisión de Informática y adhesión de la Comisión de Incumbencias Profesionales del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Qué tema tan interesante y tan actual. Criptoactivos, una nueva incumbencia profesional. La presentación es para Gastón Bieli. Gracias, Cris. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos, agradecer a las autoridades del colegio por este espacio hoy acá. Agradecer a Miguel Jara de la Comisión de Incumbencia, que también está patrocinando esta charla con nuestro invitado, que ahora lo voy a presentar. Un tema que es de por sí muy interesante, que requiere de un conocimiento técnico previo, es verdad, en las diferentes posgrados, clases que hemos dado, ya sea en el colegio, en la universidad o incluso en otros lugares, siempre reconocemos al principio que, bueno, todo lo que es criptoactivo, blockchain, es un tema que requiere de un conocimiento técnico básico, de un interés básico por aquel que quiera empezar a estudiar la materia. No es tan fácil como agarrar un libro y ya puedo salir a capacitar, requiere de una curva de aprendizaje que puede llegar a ser un poquito empinada, pero bueno, por esta razón lo traje a Fernando Branciforte, que yo lo considero, la verdad, el experto, un experto total. Él en el IAPI es el que maneja todo lo que es criptoactivos, ya sea cuestiones penales o cuestiones civiles, las maneja siempre él, sobre la temática. ¿Y por qué se me ocurrió a mí dar esta capacitación, ¿no? Cuando, no sé, podríamos haber estado hablando de cómo diligenciar novedades acerca del diligenciamiento de una cédula electrónica en el proceso civil bonaerense. ¿Por qué? Porque cada vez es más la cantidad de gente que nos llega a la consultora o al estudio jurídico, y que empieza a salir, y lo estamos viendo, empieza a salir cada vez más, el tema cripto. ¿Qué hago con esas criptomonedas si me estoy divorciando? ¿Qué hago con esas criptomonedas si yo quiero comprar un auto con esos activos? ¿Qué hago si, no sé, por las dudas estoy vislumbrando una futura, quiero hacer una donación, ¿qué pasa si a mí me sucede un accidente, si me muero? ¿A dónde van a parar esas criptomonedas que yo tengo alojadas en un exchange, ya sea local, argentino, o en el exterior, Binance, al que a ustedes se les ocurra? ¿Qué sucede? Yo les puedo garantizar que en los próximos 5 años ustedes van a estar inundados de este tipo de preguntas. Las capacitaciones van a girar la gran mayoría, ya no sobre, bueno, tendremos capacitaciones prácticas sobre expediente electrónico, por supuesto que sí, porque siempre hay alguna novedad para contar, pero en todo lo que es el quehacer diario nuestro, por el cual nosotros cobramos honorarios, vivimos de eso, bueno, va a girar en torno a los criptoactivos, y eso yo se lo puedo asegurar, se los estoy asegurando hoy, año 2022. Esto es el futuro. Está bien, es el futuro de todo, ya sea porque en Argentina el Banco Central emita una stablecoin atada al peso, centralizada, o sea porque se adopte Bitcoin, como es el caso en El Salvador, como moneda de curso legal. Esto va a ser el día a día el pan de todos nosotros, y eso se los estoy garantizando acá. Entonces, ¿qué mejor que traer a alguien que tiene la práctica, ¿no?, sobre estos temas, que él asesora sobre dichas cuestiones? Bueno, y acá lo tengo a Fernando Branciforte, que él es graduado de la Universidad Nacional del Sur, diplomado en criptoeconomía del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, diplomado de blockchain aplicada a los negocios y relaciones jurídicas de la Universidad Católica de Córdoba, posgrado en FinTech Law, la Universidad Torcuato Di Tella. Él es director de la Comisión de Informática del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, eso no lo quería dejar de mencionar, y bueno, es la verdad, para mí, palabras mayores es la palabra indicada para poder enseñarles a ustedes, a los abogados, sobre las futuras cuestiones que vamos a ver en la profesión. Así que, sin ir más lejos, Fer, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gastón, muchas gracias a toda el área académica y la comisión por esta invitación.
Y también, como siempre digo, gracias a todos los que están asistiendo a estas charlas que, como bien dijo Gastón, son temas que quizás antes parecían un poco de volver al futuro y hoy ya lo estamos viendo día a día. Yo en mi estudio lo veo y nos llegan varias consultas. Así que bueno, la idea de hoy, mientras voy hablando, voy compartiendo pantalla para aprovechar los tiempos. La idea de hoy es hablar. Perdón, Fer, no quería dejar de Sí. mencionar, Fernando tiene un libro que se los súper recomiendo. Es este libro, no veo por la cámara, este libro de acá, que se llama Aspectos Legales, Blockchain, Criptoactivos, Smart Contracts y Nuevas Tecnologías. Es de ediciones D&D, donde tienen mucha información sobre cómo asesorar, bueno, sobre este tipo de cuestiones cuando a futuro, o si ya es que ya no tienen, les venga la consulta relacionada a la temática. Bueno, ahora Fernando va a explicar un poco, va a hacer una introducción de lo que es blockchain, lo que es una criptomoneda, él lo va a explicar. De nuevo, recuerden que esto no es solamente comprar un libro y ya me largo a asesorar, no, esto requiere cierto conocimiento práctico, por lo menos tengo que saber lo que es interactuar con un smart contract, cuando me vengan a decir, doctor, tengo USDC en un exchange descentralizado y necesito hacer una compraventa de un automotor con ese dinero. O sea, yo tengo que tener mínima noción de cómo llegó esa persona hasta ahí. Está bien que en el mundo real, bueno, en la facultad y en nuestra vida propia estamos en temas sobre estas cuestiones, ya en el mundo digital es un poquito más complejo. De nuevo les recomiendo este libro que se llama Aspectos Legales, Blockchain, Criptoactivos, Smart Contracts y Nuevas Tecnologías, de ediciones D&D, que el autor es acá Fernando. Bueno, listo, Fer, quería mencionar eso. Bueno, gracias por el marketing. Y sí, como él dice, como dice Gastón, tenemos que entender la práctica, pero antes de la práctica tenemos un poquito la obligación de saber la parte tecnológica, ¿no? Las patas de la mesa, porque no podemos empezar a armar la mesa sin la madera. Entonces necesitamos entender cómo funciona un poco, y para entender cómo funciona también necesitamos entender, valga la repetición, cómo llegamos, una mínima historia de cómo llegamos, cómo funciona esto, para luego verlo desde la forma práctica. En el día de hoy, en esta horita que tenemos, esa va a ser mi objetivo, enseñarles un poco lo técnico, que sus cabezas interpreten cómo funciona esta tecnología, para luego, bueno, darles algunos ejemplos de algunas situaciones prácticas que podemos empezar a apreciar, empezar a notar, también con la aclaración de que muchas no van a dejar de ser hipótesis, porque si nos ponemos a buscar en jurisprudencia, hay nula en nuestro país. Entonces, esto lo vamos a ir caminando juntos y armando al andar, no es ni más ni menos que eso. Y para esto es que necesitamos empezar a entender cómo funciona esto, sin alargar mucho. Todos estos sistemas blockchain, estos sistemas de los criptoactivos, como todo, tienen una historia, y una historia que lo podemos entender como que fue realizado o fue comenzado a pensar por un grupo de personas, un movimiento pseudo-anarquista, que eran conocidos como los cypherpunk. Estas personas comienzan a desarrollar la idea de decir, bueno, queremos mantener nuestra privacidad digital. En la gran masificación de Internet hace de que el Estado, las instituciones, comiencen a entender, a ver nuestros datos, a ver nuestra identidad digital en el mundo virtual, entre comillas. Y en este sentido, empezaron ellos a analizar, de decir, bueno, ¿por qué entonces el Estado o las instituciones bancarias van a manejar mis finanzas, van a manejar mi moneda? Lo primero que decimos es, bueno, justamente el Estado es quien maneja la moneda, quien crea la moneda. Pero ellos, recordemos, eran un movimiento pseudoanarquista, informáticos, muchos de ellos, abogados, contadores, había de todo un grupo. Decían, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? El gran ejemplo de esto, a su vez, se da año 2008, la gran burbuja, la explosión de esa gran burbuja hipotecaria en Estados Unidos, la crisis económica, fue, como podemos decir, la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque con esto, con esa situación, ellos mismos decían, bueno, vean, situaciones y crisis económicas terminan afectando no solo a Estados Unidos, directamente a los ciudadanos. Los ciudadanos son los que terminan siendo afectados. ¿Por qué? Por un mal manejo de la economía por parte de los estados. Busquemos un sistema que sea ajeno a esto.
Busquemos un sistema que no haya intermediarios, que no intervenga ninguna institución, ningún Estado, nadie. Que podamos hacer transacciones persona a persona, que podamos intercambiar nuestros activos sin necesidad de una institución. Insisto, movimientos pseudoanarquistas, movimientos de privacidad, que nuestra privacidad sea lo principal. Así comienza a circular entre toda esta gente un paper, un mail, firmado por un tal Satoshi Nakamoto. Hoy no se sabe quién es, si es una persona, si es un grupo de personas, no se sabe, pero la realidad es que allí explicaba por primera vez lo que era la tecnología blockchain. En este white paper ustedes podían ver, al día de hoy se puede ver el white paper de Bitcoin, donde se creaba Bitcoin, se creaba en realidad la tecnología base para crear Bitcoin allí, punto por punto, cómo se tenía que programar esto, y decía, bueno, acá está esta tecnología por medio del cual uno puede intercambiar un activo hacia otra persona sin necesidad de que nadie nos controle, de una forma privada. Acá tienen cómo pueden crear un sistema blockchain. Ahí alguien se le va a apagar el micrófono, justo se me había abierto. Aprovecho de decirle que quiere hacerme preguntas, si quieren las va diciendo por el chat, yo si puedo algunas voy a rescatar y si no, quedarán para el final, pero no hay problema en eso. Entonces, con este white paper aparece la tecnología blockchain. ¿Y qué es esto, no? ¿Qué es la tecnología blockchain? Que al fin y al cabo es la base sobre la cual luego se desarrollan los distintos criptoactivos. El concepto que podemos analizar de tecnología blockchain es una red descentralizada, accesible a todo público, con capacidad de verificación también descentralizada y completamente segura por su sistema criptográfico. Para muchos es chino básico, esto es la verdad, pero vamos a traducirlo entre todos. Una red descentralizada, ¿qué significa? Nadie la gobierna. No hay una persona que esté gobernando ese sistema. Imaginemos distintas computadoras distribuidas a lo largo del mundo. En cada una de esas computadoras está esta red descentralizada, es decir, sin nadie que esté gobernándola, sin un Estado, sin un banco, sin ningún intermediario. A su vez, todas estas computadoras, llamados nodos, pueden también estar verificando, también de forma descentralizada, es decir, sin que nadie las obligue, pueden estar verificando las distintas transacciones que allí se realizan. Y cada una de estas transacciones van a estar aseguradas a través de un sistema criptográfico. Vamos al típico ejemplo, que es el que más se usa en la realidad, para entenderlo, y yo lo suelo utilizar también porque me parece que es bastante práctico. Imaginemos un libro contable. Todos tenemos un libro contable, todos los que estamos acá tenemos el mismo libro contable. Abrimos el primer libro contable, que lo vamos a llamar bloque Génesis. Al momento de abrir ese libro contable, empezamos a escribir las distintas transacciones que estamos viendo en ese momento que se están realizando, y esas transacciones las empezamos a escribir con una tinta indeleble. No se va a poder borrar. Lo que allí quede será inmutable ese dato. Luego, una vez que escribimos todos, vamos a encontrar un resultado de una fórmula que nos va a dar el sistema, es decir, vamos a encontrar el resultado de un rompecabezas, vamos a encontrar un código. Vamos a escribir ese código en este libro, y una vez que escribimos ese código le vamos a dar una firma, lo vamos a firmar, y vamos a cerrar ese libro, ese bloque. Y luego vamos a abrir el segundo libro, vamos a iniciar el segundo bloque, pero antes de iniciarlo vamos a colocar un hash del primero. Recuerdan, el hash es el resultado de aplicar una operación matemática a un documento electrónico. Básicamente, imaginémoslo acá como un resumen del primer libro. Entonces vamos a iniciar con un resumen del primer libro. Un resumen codificado, para que no nos ocupe mucho lugar, que sea de una línea. Armamos ese resumen. Luego otra vez empezamos a escribir todas estas transacciones con esa tinta indeleble, colocamos el código, lo firmamos y abrimos el tercero, con el que va a tener el resumen del segundo, cual a su vez tenía el resumen del primero, y así sucesivamente. Es decir, vamos armando una cadena de libros, una cadena de bloques. Entonces, de esta forma, hemos armado un sistema blockchain. Cada uno de esos bloques está atado al segundo, el cual estará atado al tercero, al cuarto, y como cada bloque tiene un hash del anterior, si yo quiero modificar el primero, y me va a dar error el segundo, que me va a dar error a su vez el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces ahí empiezo a ver la seguridad de este sistema. A su vez, como yo tengo que codificarlo, es decir, establecer un código criptográfico al momento de cerrarlo, bueno, me empieza a dar más confianza también este sistema.
Entonces, encontramos así las distintas características que tiene al fin y al cabo la tecnología blockchain. Esta tecnología que es la base de cómo y de la forma en que luego se van a generar los criptoactivos. Encontramos que esta tecnología nos da seguridad, por supuesto, nos brinda la seguridad necesaria y la confianza necesaria por su propio sistema. El hecho de decir, todos estamos controlando a la vez las transacciones que allí quedan escritas. Cada vez que alguien escribe en ese libro, todos están viendo que se está escribiendo allí. Entonces yo sé que lo que se está colocando allí, aparte de que no se va a poder borrar, porque tiene esta característica de inmutabilidad, de haberse hecho con una tinta indeleble, bueno, también me da confianza esto, me da seguridad. Hablando de sistemas informáticos, voy a tener mucho más ágil las transacciones. Ni hablar de la reducción de costos al olvidarme de cualquier intermediario para enviar, por ejemplo, una transacción al otro lado del mundo sin necesidad de recurrir a bancos, a entidades financieras, ni a sistemas de transacciones internacionales. Entonces, empezamos a analizar que todo esto que fue escrito por Satoshi Nakamoto, por aquella persona o grupo de personas, como les digo, aún no sabemos quién es, nos brinda las nuevas herramientas que necesitamos para generar estos dos hitos que el mundo siempre pide en todo sistema económico, la seguridad y la confianza. Bueno, y obviamente son las bases de los criptoactivos, que es al fin y al cabo lo que en realidad hoy nos estaría ocupando. Porque y con el fin de generar los criptoactivos es que nacen los sistemas blockchain. Vale aclarar, sistemas blockchain no solo se utiliza para criptoactivos, el sistema blockchain no es el equivalente a criptoactivo, no hay que confundir, por ejemplo, Bitcoin con blockchain, son dos cosas distintas. Bitcoin es uno de los criptoactivos, no es el único que existe. Bitcoin no es blockchain, blockchain es la tecnología en la cual se puede desarrollar Bitcoin, se utiliza Bitcoin, pero los sistemas blockchain tienen muchas otras tecnologías, muchas otras utilidades. Sin ir más lejos, nosotros en nuestros sistemas judiciales lo podemos utilizar como una forma de certificar o dar fecha cierta técnicamente a algunos documentos. Existen los terceros de confianza, de los cuales Gastón ya ha hablado largo y tendido. Bueno, se puede utilizar a través de sistemas blockchain. Sin ir más lejos también, en nuestro país tenemos la Blockchain Federal Argentina que nos permite esto, nos permite establecer un sellado del tiempo. ¿Por qué? Por esto que les contaba de esa tinta indeleble, entre comillas, ¿no? Cuando yo cargo algo al sistema blockchain, queda cargado allí la fecha y hora específica, día, fecha y hora específica, y no se va a poder borrar. Y yo, al tener cada bloque unido al siguiente, puedo mantener una trazabilidad de lo que se ha hecho, ya sea en la transacción o en los distintos datos que voy cargando allí. Y es por eso, para no extenderme mucho, que genera estos criptoactivos que sean tan atractivos en este nuevo mercado. Porque al fin y al cabo, ¿qué es un criptoactivo? Si los buscamos de forma bien llana, que creo que es muchas veces la mejor forma de entender las cosas, podemos decir que un criptoactivo en realidad es una unidad de valor. Es un dato, no es ni más ni menos un dato, un registro en el sistema blockchain. ¿En qué sistema blockchain? En cualquiera. Porque hoy ya no existe uno solo como existía Bitcoin cuando recién se crea, sino que hay miles y miles. Y cada criptoactivo es un dato en el sistema blockchain en el cual se refiera, y a ese dato termina teniendo un valor económico. No siempre, pero la gran mayoría de las veces termina teniendo un valor económico que se lo da el mismo mercado financiero. Que se lo da el mismo mercado financiero a través de qué? Y la compra y la venta, la oferta y la demanda. Es por eso que todos los criptoactivos, entre comillas todos, hay algunos que no, después los vamos a ver, pero la gran mayoría de los criptoactivos terminan siendo muy volátiles. Suben y bajan su valor. ¿Por qué? Nuevamente, por lo que establezca el mercado financiero. ¿Y qué características tienen los criptoactivos? La realidad es que, perdón, me fui. Los criptoactivos terminan teniendo la misma característica que el sistema blockchain. Son inmutables, no se pueden modificar, son descentralizados, no existe un organismo o institución que tenga el control, como decíamos antes, los bancos. Van a estar distribuidos durante todo y distribuidos en todo el sistema, en toda la red. Son seguros. La seguridad seguros entre comillas, ¿no? Porque también en sí,
actuar con criptoactivos nos puede generar distintos conflictos, pero la realidad es que el sistema blockchain en sí es prácticamente inhackeable. Puede ser hackeable ¿qué? Y lo que luego se utiliza como wallet, después vamos a ver a qué es, o los distintos exchanges, también vamos a ver qué es. Pero en sí, el sistema blockchain es prácticamente inhackeable. Es más caro hackearlo que empezar a trabajar en él. Y también nos reducen los costos, ¿por qué? Porque no hay intermediarios, como decíamos. Y tenemos el tema de la anonimicidad. ¿Serán realmente anónimos o no? Bueno, en este tema de la anonimicidad tenemos que analizar en sí el tema del pseudo-anonimato, en realidad. Y me voy a adelantar un poco. Cuando nosotros realizamos alguna transacción con criptoactivos, como decíamos, la trazabilidad queda reflejada en el sistema blockchain. Podemos ver a quién se dirigió cada criptoactivo. Lo vamos a ver a través de las distintas wallets. Ahora después vamos a ver qué es. Pero yo puedo ver que de esta wallet salió a esta wallet y de esta otra a esta otra. Eso me va a quedar registrado siempre fecha, día, hora, minuto, segundo. Pero lo que va a ser a veces, la gran mayoría de las veces, difícil de ubicar es vincular la wallet con la persona. ¿Podrá? Sí, a veces a través de IP se ha podido realizar, a veces viendo por qué camino se llegó, ya me adelanto un poco a la parte práctica, pero a veces, si la persona oculta su IP, realiza transacciones offline, o utiliza determinado sistema en el cual la wallet no estará vinculada a la persona, ahí encontraremos este pseudo-anonimato. Y en todo sistema de criptoactivo, vamos a encontrar, o podemos, mejor dicho, porque no siempre los vamos a encontrar, podemos encontrar distintos actores que participen de aquí. Por un lado podemos encontrar los exchanges, los brokers, los traders y los usuarios. Vamos de atrás para adelante. ¿Quiénes son los usuarios? Los usuarios podemos ser cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros que realice la compra o la venta de un criptoactivo, bueno, será el usuario, será aquel que esté utilizando el sistema blockchain. Será aquel que esté utilizando esa red. Por otro lado vamos a tener los traders, que hay personas, es decir, personas que son usuarios, pero que son usuarios de manera habitual. Son usuarios que compran y que venden continuamente y que ganan una diferencia con los valores estos, con el valor de compra y el valor de venta, con lo que se conoce como el spread. También recurren a arbitrajes, habrá que ver la forma, pero en sí estos son los traders y son otros de los actores que empezamos a ver. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a la hora de que nosotros lleguemos a la práctica, a la hora que nosotros tengamos en nuestros estudios jurídicos determinadas cuestiones, bueno, tenemos que saber dónde estamos y con quiénes estamos participando, quiénes son las partes, para saber cómo llevar a uno u otro. Acá estoy leyendo Marcelo Boedo. Dice, si se hace hincapié en que nadie domina la red, por lo que la analogía sería entonces, sin perjuicio del directorio, algo parecido a una sociedad anónima. ¿Cómo se garantiza entonces que se cumplan cosas como el tope de emisión, baja paulatina de recompensa a los mineros, etcétera, etcétera? Mirá, Marcelo, por lo que, a ver si entiendo tu pregunta. Cuando hablamos de descentralización de la red, las decisiones se toman en base al consenso. Dependiendo cada sistema de red, me refiero a cada sistema blockchain tendrá sus propias características o condiciones en su consenso, las cuales van a estar programadas al inicio. No nos olvidemos que estamos hablando de sistemas informáticos, todo programado. Muchas veces recurriendo a smart contracts, contratos inteligentes. No lo vamos a ver del todo en la clase de hoy, pero los contratos inteligentes son ni más ni menos que programas donde yo establezco determinadas condiciones y si se cumplen esas condiciones se van a dar los resultados. Son programas que trabajan bajo el protocolo if-then. Si sucede una cosa, pasará a la otra. Se programa esto y luego ejecuta solo el programa esto otro. Entonces, todas esas son las condiciones que se van a tener que garantizar porque el mismo programa lo está ejecutando. La descentralización apunta a eso. Ahora, la realidad es que en la práctica la descentralización está muy discutida. Ha habido muchos casos donde vemos que la descentralización pareciera muchas veces que no es tal. Muchos, tenés los que se conocen como los maximalistas de Bitcoin, los amantes de Bitcoin, que dicen que el único sistema descentralizado realmente es Bitcoin, mientras que todos los otros que han sido creados después se pueden ir modificando. La historia muchas veces apunta a esto también, a que hay situaciones donde el sistema de red luego se ha
modificado o se producen distintos cuestionamientos que generan una bifurcación en la red. No me quiero extender mucho con esto porque realmente da para hablar largo y tendido. Como decíamos hoy, con Gastón es un tema que lleva realmente muchas de esas situaciones. Me pregunta, ¿esos programas pueden ser modificados por voluntad de mayorías, con abuso de mayorías como en la sociedad y generando inclusive una bifurcación forzosa? La realidad es que justamente es esto lo que se quiere evitar. Eso es lo que se conoce como el ataque del 51%, cuando alguna persona tiene la totalidad de la decisión. La realidad es que técnicamente hay alguien con el micrófono abierto, aviso. Alguien tiene el micrófono, ahí está. Entonces, me siguen preguntando y me voy con las preguntas. Entonces, es eso lo que en realidad habría que analizar, ¿no? ¿Cuán segura también te va a dar la seguridad un sistema blockchain según la posibilidad de evitar este ataque del 51% o no? Voy siguiendo porque si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, otros de los actores que tenemos son los exchanges. Por ejemplo, los exchanges son aquellas casas de cambio que nos permiten entrar muchas veces al mundo de los sistemas blockchain. Nos permite entrar a ese mundo a través de comprar nosotros criptoactivos por medio de nuestra moneda de curso legal o intercambiar un criptoactivo por otro. La realidad es que en lo que son los exchanges podemos clasificarlos según estemos ante un exchange custodial o no custodial, centralizado o descentralizado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces, si bien la filosofía de estos sistemas, de esta tecnología, nace con la idea de decir hay una privacidad, no deben existir intermediarios, la realidad es que con el transcurso del tiempo comienzan a aparecer estos intermediarios por la necesidad de transformar nuestra moneda de curso legal a un criptoactivo, y muchas veces no encontramos la persona con la cual nos encontremos cara a cara, o por mail, o por internet, pero sin intermediario, al cual nosotros le transfiramos nuestro dinero de curso legal y recibimos los criptoactivos. ¿Qué aparecen? Aparecen empresas que ocupan ese rol, que terminan siendo intermediarios, ni más ni menos. Pero estas empresas intermediarias muchas veces pueden estar, como se llaman, centralizadas, es decir, gobernadas por una empresa, la cual intervendrá en comprar y vender, o simplemente descentralizados, es decir, ellos que puedan llegar o bien a unir a las partes, o bien en el intercambio de un criptoactivo por otro, ser un programa de computación que esté cargado en los sistemas blockchain. Acá hablamos ya de las finanzas descentralizadas, de DeFi. A su vez, también con la evolución, empezamos a ver empresas que se dedican a hacer exchange y que otorgan ellos mismos billeteras virtuales. Cuando hablamos, ahora voy a volver para atrás, pero cuando hablamos de las billeteras virtuales, de las wallets, nos tenemos que hacer una primera gran clasificación en si estamos frente a una cold wallet o una hot wallet, una billetera caliente o billetera fría, según estemos siempre conectados a internet o no. Acá los dos que tenemos arriba, MetaMask, Trust Wallet, son dos conocidas. MetaMask es un complemento del navegador de internet, mientras que Trust Wallet es una aplicación. Estas están siempre conectadas a internet. Por otro lado tenemos las paper wallet, billeteras papel, y las hardware wallet, que son como un pendrive. ¿Y por qué esta gran diferencia? Bueno, porque la realidad es que las wallets, que acá se hablan, no es lo mismo que las billeteras virtuales de las mal llamadas fintech, de los PSP o CP. Las billeteras, las wallets que hablamos acá, son al fin y al cabo una dirección pública. Imaginemos un Excel donde tenemos una celda que tiene esa dirección y al lado de la celda la cantidad de Bitcoin que tenemos. Bueno, esa es nuestra wallet. Es una dirección pública. Y esto que yo les estoy mostrando acá, estas MetaMask, Trust Wallet, estas formas, son formas de interactuar con esa dirección pública, porque acá hablamos de una criptografía asimétrica. Una clave pública que todos podrán ver con una clave privada que tengo yo para acceder a esa clave pública y poder interactuar. ¿De qué forma? Enviando o recibiendo criptoactivos. Entonces, cuando el exchange es custodial, el mismo exchange me otorga a mí, me ofrece una wallet, pero es él quien tiene la dirección privada y yo solo tengo la dirección pública. Es decir, yo solo puedo ver lo que tengo allí. Me dirán, ¿y cómo hago para enviarlos? Bueno, yo les tengo que dar la orden al exchange y el exchange lo hace. Es cual si tuviese un contrato de depósito con el exchange. Las non-custodial, por el contrario, yo tengo
la clave pública, la clave privada, y está a cargo mío. Es por eso que la clasificación de wallet, una segunda clasificación que podemos hacer, está muy de la mano con los exchanges. Custodial o no custodial, según tengamos o no las claves privadas en nuestro poder, y luego centralizados o descentralizados, según dependan de una empresa, como si fuese un exchange o no, o fuesen simplemente una aplicación. Y también otra clasificación se puede hacer es si son currency o multicurrency, es decir, si pueden manejar más de un criptoactivo o uno solo. ¿Por qué? Imaginemos que cada sistema blockchain es una autopista. Y si yo voy en la autopista de Bitcoin, no puedo ir a la autopista de Ethereum. O voy en una o voy en otra. Si quiero pasar, ¿qué hago? Tengo que recurrir a lo que se conocen como puentes, bridge, que será cuestión de otra clase o se los dejo a ustedes para que investiguen, pues no viene la cuestión. Entonces, si yo tengo una wallet de Bitcoin, no puedo allí cargar, o mejor dicho, no puedo interactuar con una dirección pública que sea en Ethereum. Por esto que les decía, la wallet al fin y al cabo es la dirección pública y los programas son la forma en que yo interactúo con esa dirección pública. Es por eso también esta gran diferencia que existe entre las wallets y los PSP o CP, las famosas billeteras virtuales que todos conocemos. Pero también es importante remarcar que la evolución en el tiempo, y sobre todo en nuestro país, ha hecho que esta diferencia empiece a borrarse un poco. Hoy en día ya vemos, ya lo veníamos un poco previendo, que las fintech, los PSP o CP, comienzan a tomar también partido por los sistemas de criptoactivos. Empiezan a aparecer empresas que se subdividen su forma societaria, teniendo una misma empresa, una sede en nuestro país, funcionando como PSP o CP, generando las billeteras virtuales que todos conocemos, donde nosotros cargaremos nuestro dinero electrónico, y por otro lado, tenemos empresas, esa misma empresa, una sede en El Salvador, por ejemplo, donde Bitcoin es moneda de curso legal, y allí es donde estará la empresa que tiene la wallet para, de una u otra forma, nosotros poder utilizar ambas billeteras a la vez. Y a todo esto, ¿cómo es la legislación o cómo evolucionó y a dónde llegamos con la legislación en nuestro país? Ya entendiendo un poco la parte técnica. La evolución comienza en mayo de 2014, donde el Banco Central ya comienza a hablar de estos temas, ya anuncia los temas de los criptoactivos y empieza a hablar de las ventajas y las desventajas del uso de criptoactivo, siempre ratificando que no está restringido por ninguna normativa. En julio de 2014 tenemos la resolución 300 de la UIF, donde nos comienza a dar un concepto de moneda virtual. Nos dice que es la representación digital de valor, que puede ser objeto de comercio digital, y que tiene la función de constituir un medio de intercambio, una unidad de cuenta o una reserva de valor, pero que no tiene curso legal, ni se emite, ni se encuentra garantizada por ningún país o jurisdicción. A su vez, esta misma resolución diferencia con el dinero electrónico. Acá tenemos la primera vez también que aparece el concepto de dinero electrónico, al decir que es un mecanismo, el dinero electrónico, para transferir digitalmente moneda fiduciaria, es decir, mediante el cual se transfiere electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción. De esta forma vemos la diferencia según sea moneda fiduciaria o no. Ahora bien, habría que analizar, y es una cuestión de gran análisis en este sentido, esta resolución hoy ya estaría quedando en desuso. ¿Por qué? Porque nos aclara de que no se emiten ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción las monedas virtuales. Sin embargo, hoy en El Salvador, Bitcoin es moneda de curso legal. Y pareciera que también lo va a hacer en Honduras y en algún que otro país. Con lo cual, quizás en algún momento tendremos que considerar a Bitcoin como moneda extranjera. Hoy no, o sí. En diciembre de 2017, la CNB ya publica, también en su página web, un comunicado alertando acerca de las ICO. Las ICO es lo que se conoce como las Initial Coin Offering, monedas de inicio. En el 2017 se da un boom con estos criptoactivos, en el cual, ¿cómo funcionaban? Básicamente, una empresa necesitaba fondos, necesitaba fondearse, y no iba a salir a la oferta pública a buscar acciones. Recurría a las ICO. Creaba un criptoactivo
establecía en distintas páginas web, o en su propia página web, diciendo, miren, yo tengo este proyecto, necesito juntar $2 millones, para eso les ofrezco este criptoactivo que cada uno vale 10 centavos de dólar. Una vez que juntemos todos, aquellos que lo compren van a poder revenderlo el día X, y a su vez, si llevamos adelante nuestro proyecto, de esas ganancias que tenemos en el proyecto se repartirán entre las personas que lo tienen, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que en el 2017 se da un boom de estos, muchas empresas en todo el mundo salen a ofrecer, y así como salen varias serias, salen varias que no eran nada serio. Entonces, ante la gran cantidad de estafas que se da, la CNB sale a avisar diciendo, existe esto, tengan cuidado. Si van a recurrir a algo de esto, recurran a través de personas que sepan de lo que se está hablando. En el 2018 tenemos la ley 27430, donde la moneda digital termina siendo en el cual se incluye, a las ganancias derivadas de las monedas digitales, es decir, el impuesto a las ganancias sobre las monedas digitales. En el 2019 se da la comunicación A6823 del Banco Central. Allí, en todo este sistema del famoso cepo cambiario, antes de esto uno podía adquirir, recuerdan, a través de los exchanges, que yo les estaba nombrando, aquellas empresas por medio de las cuales yo, con mi moneda de curso legal, puedo adquirir criptoactivos. Antes del 2019 yo podía adquirir en algún exchange que no sea local, que no sea de nuestro país, que no esté en la Argentina, que esté en nuestro lado, a través de la tarjeta de crédito, como cual si fuese un consumo en dólares. Bueno, a través de este comunicado, cualquier compra, los que hemos leído esto, y al que no, te lo comento, cualquier compra que se realice con tarjeta de crédito o moneda extranjera, la entidad necesita la autorización del Banco Central. Y entre las opciones para qué se necesita, incluye a la adquisición de criptoactivos en cualquier tipo de modalidad. En ese mismo año, la AFIP saca la resolución 4614, en el cual se obliga a los exchanges, a estas casas de cambio, a informarle dos cuestiones. Por un lado, la nómina de cuentas, en la cual se identifica a cada cliente, es decir, a sus clientes, las altas, bajas y las modificaciones que tiene cada cliente, y los montos totales expresados en pesos argentinos del dinero que ingresaba o salía y de la cuenta final que tiene cada una de estas personas en sus exchanges. Y a su vez aclara, de tratarse de montos expresados en moneda digital o criptomoneda, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de la cotización que, para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al régimen al último día del mes que se informa. Esto, básicamente lo que dice AFIP es todos los días 15, señor Exchange, me tiene que informar todos sus clientes y tiene que convertir esa moneda a peso a ese momento. Para mí es una locura, porque como dije hace un rato, Bitcoin sube y baja. Tengo un Bitcoin hoy, por ejemplo. Entonces, hoy si fuese 15, AFIP va a informar que yo tengo $47.000 que sale hoy, pero lo tiene que transformar a peso. Tengo X peso. Ahora, si el día 15 fuese mañana, y mañana el Bitcoin vale $30.000, va a ser menos lo que tuviera. Pero si valiera más, va a ser más. O si me informa hoy que tengo X monto y mañana vale menos, en realidad para AFIP tengo un monto X y sin embargo tengo menos. Observen que esto que intenta hacer AFIP es imposible. En realidad un Bitcoin va a valer un Bitcoin siempre. Un Ether va a valer un Ether siempre. La forma en transformarlo empieza a generar confusiones y también lo vamos a ver nosotros. Entonces, en nuestro país, ¿qué podemos decir? Y deberíamos recurrir como a un semáforo, ¿no? Cuando se habla de todo esto. Y si pensamos en un semáforo, podemos decir que en nuestro país la legislación es amarilla. Tenemos que pensar, no está prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido, pero hay que hacerlo con cuidado. Así nos dice el Banco Central, así nos dice la CNB. Si quieren invertir acá, si quieren entrar acá, háganlo con cuidado. Piensen antes de actuar. Y acá es donde entramos nosotros, los abogados, y cuando nos vienen a recurrir o a preguntar a nosotros los distintos clientes, ¿no? Y tenemos que empezar a entender entonces, ya no solo, y no nos alcanza cómo funciona, no nos alcanza con la parte técnica, no nos alcanza con la evolución regulatoria, porque no tenemos una ley, como habrán visto, pero sin embargo tenemos una gran cantidad de normativa que hace alusión a los criptoactivos. Y en base a todo eso, como todos abogados, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es la naturaleza jurídica? ¿Qué es un criptoactivo? Fantástico, es un dato hermoso. ¿Y su naturaleza jurídica qué es? Entonces,
analicemos. La primera pregunta que nos viene ¿es moneda? En este sentido, el artículo 30 del Banco Central establece que para que algo sea moneda, básicamente tiene que tener un curso legal y valor nominal. Curso legal lo tiene, obviamente, porque el peso, hoy al menos, el peso es la única moneda de curso legal, y su valor no es un valor nominal, sino que es un valor que está establecido, y está establecido a través de la oferta y la demanda, es un valor establecido por el mercado financiero. Por lo tanto, está mal llamarlo moneda. Por lo tanto, está mal muchas veces llamarlo criptomoneda, y por eso me gusta a mí más llamarlo criptoactivo. ¿Es una cosa? Puede ser otra pregunta. Ya que en esto, bueno, tenemos el artículo 16 del Código Civil y Comercial, que nos hace esta diferencia entre bien y cosa. Hay alguien que tiene también un micrófono abierto, eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice? Bueno, solamente los bienes materiales se terminan llamando cosa. Con lo cual no podría ser una cosa, porque no es un bien material. ¿Qué es lo que está bien acá en grande? Es un bien inmaterial digital. E incluso la palabra digital también estaría de más, porque ya se sobreentiende desde el momento que es algo inmaterial. Lo digital podría ser una característica más. Pero lo cierto es que en doctrina, todos los que están analizando estas situaciones, lo terminan considerando como un bien material, un bien inmaterial digital. ¿Y cómo encuadramos las transacciones cuando yo le transfiero a alguien, por ejemplo, un criptoactivo? Podríamos encuadrarlo como compraventa. El artículo 1123 nos dice que solo hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero. Habla de cosa, dijimos que no es cosa, entonces no podría ser compraventa. ¿Qué nos dice la donación? El artículo de donación dice que hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra. Y esto lo acepta. Otra vez la palabra cosa, otra vez entiendo que no la podríamos encuadrar aquí. Hay permuta. Y la permuta del código lo que nos dice es que va a haber permuta cuando se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas. Otra vez esta palabra. No podemos encuadrarlo tampoco técnicamente en permuta. ¿Qué nos dicen entonces algunos doctrinarios? Dicen, bueno, acá en realidad estamos hablando de un dato, y en realidad yo lo que tengo es un derecho sobre ese dato. Entonces, cuando hago alguna transacción, estaría haciendo una cesión de ese derecho que tengo en el dato, que tengo sobre esos datos en la blockchain. Estaría cediendo mis derechos sobre la blockchain. Y en este sentido, ¿cómo solemos ver entonces en la práctica cuando hay una venta de un bien registrable, una venta de una casa, una venta de un auto en el cual se abonó con Bitcoin, o con Ether, o con cualquier criptoactivo a ustedes se les ocurra? Y vemos dos situaciones diferentes. Yo me inclino por la B, ya se los adelanto, pero eso no quita que se use una o la otra. Algunos hacen una permuta, algunos lo encuadran en permuta. Me van a decir, pero recién me dijiste que es una cosa y que la cosa que no es cosa, entonces no puede ser permuta. Bueno, ¿qué dice? Los que lo encuadran en permuta definen el artículo 1614 diciendo que hay un contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Les contaba recién que algunos consideran que es un derecho sobre un dato en la blockchain. Y a su vez, este mismo artículo nos dice que en los casos de cesión de derechos se pueden aplicar las reglas de la compraventa, la permuta, la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero de la transmisión a propiedad de un bien o sin contraprestación respectiva. Habla de la propiedad de un bien y habla de que se podría aplicar las reglas de la permuta. Por lo tanto, terminan aplicando las reglas de la permuta. ¿Cuáles utilizan la B? Que es lo que a mí más me gusta, al menos. Quizás sea un poco más complejo, pero lo que me gusta, que sea una dación en pago. En realidad, la dación en pago, todos lo sabemos, es una obligación, se extingue la obligación siempre que el acreedor acepte el pago en una prestación distinta a la deudada. Entonces yo hago un boleto de compraventas de un vehículo que lo fijo en X valor de moneda de curso legal y luego hago la dación en pago entregándole ese equivalente criptoactivo y queda también allí registrado que la persona lo acepta, que fue dado en pago, que el acreedor lo acepta, y se termina el asunto. ¿Qué cuestiones podemos ver cuando nos encontramos frente a los exchanges? Recuerdan nuevamente, mini repaso, aquellas casas de cambio en las cuales
nos permite acceder a adquirir criptoactivos. Bueno, también nos traen, podemos ver cuestiones allí y hemos visto problemas con los exchanges. Primero encuadremos el contrato que se los dije muy por arriba. Al fin y al cabo, si es centralizado, va a ser un contrato de depósito. Yo le deposito mis criptoactivos, en realidad le termino depositando mi clave privada para que pueda acceder a la wallet. Desde ese momento el exchange tiene la obligación de cuidarlo. Tiene una obligación y es responsable si él, o bien, me hace perder los criptoactivos, o si yo le digo, envía un Bitcoin a Gastón Bieli y el exchange no lo cumple, está incumpliendo un mandato que yo le envié. Por lo tanto, también podría generar una responsabilidad. Esa responsabilidad también se puede dar, y se ha visto, cuando las transacciones se atrasan. Insisto, los criptoactivos son volátiles. Si yo ahora quiero cancelar una obligación transfiriendo un Bitcoin, lo envío y el Bitcoin llega mañana y el Bitcoin valía menos, yo no pude cancelar esa obligación. Y si yo envié la orden hoy, la responsabilidad no va a ser mía, la responsabilidad eventualmente debiera ser del exchange al cual le podría reclamar. ¿A quién? Y a la empresa, si es centralizado. Ahora, ¿qué pasa si es descentralizado? Ahí estamos muy complicados, es la pura verdad. La teoría lo que nos podría decir es que debiéramos, si hablamos más de un programa, ¿no? Debiéramos recurrir a los antiguos artículos y sistemas de software, con lo cual quien en última instancia podría ser responsable debiera ser el desarrollador. Hay que encontrarlo, hay que saber quién es y luego encontrarlo. Pero teóricamente podría recurrir a él. Y luego habría que ver también si actuó con culpa o no, por supuesto. Tema de debate y que hoy no nos va a alcanzar el tiempo para nada, pero se los dejo para que ustedes vayan pensando. Lo mismo con las wallets. Si yo estoy ante un exchange que me ofreció, que me brinda el servicio también de wallet, es exactamente igual a lo anterior. Si el exchange me brindó un servicio de wallet y yo le tengo allí depositados mis criptoactivos y luego se pierden, bueno, porque lo hackearon al exchange y yo debiera ir a recurrir al exchange. O a aquella empresa que me cedió la wallet. Un caso particular se dio hace mucho tiempo ya, que es el Empty Box. Empty Box era un exchange internacional. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Empty Box era un exchange internacional que, como sufrió un hackeo, terminó presentándose en quiebra. El tema es que este exchange estaba en Japón. Y aquel que quería presentarse en quiebra debió ir a Japón. Entonces, empezamos a analizar varias cuestiones en el sentido de son situaciones novedosas y como tales hay que manejarse con mucha prudencia. ¿Qué pasa si alguien fallece teniendo criptoactivos? Otra de las cuestiones que empezamos a ver en los estudios o en situaciones, ¿no? Tanto hipotéticas como no hipotéticas. Bueno, acá tenemos que analizar distintas situaciones que podrían aparecer y que yo acá nombro algunas, porque la realidad es que en todo esto, cuando hablamos de criptoactivos, así como les contaba de las wallets, hablaba de los exchanges, uno hoy, y sobre todo en esta clase y con tiempo corto, analiza algunos puntuales, pero el abanico de opciones y de hipótesis que pueden aparecer es realmente enorme, y se irán apareciendo y hay veces que ni nos vamos a ocurrir, como todo, cada caso es particular, la típica frase que todos los abogados tenemos. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de la asociación de criptoactivos? Bueno, primero tenemos que analizar si los criptoactivos, quien fallece, el causante, los tenía en una wallet no custodial, es decir, en una wallet que yo tengo mis propias claves, yo tengo todo allí, ante mi fallecimiento. ¿Quién tiene acceso a eso? Si uno de los herederos tiene acceso a la clave privada o tiene acceso a la frase semilla es cuando uno inicia, cuando uno crea una wallet, existe lo que se conoce como la frase semilla, es decir, una frase de 12 palabras o de 24, dependiendo del sistema blockchain en el que estemos, que esa viene a ser la forma en la cual después nosotros podemos acceder. Como la contraseña de Google, de nuestro Gmail, es igual, con la diferencia que si nosotros perdemos la contraseña de Gmail, podemos olvidar mi clave y la cambié. Acá si perdiste la frase semilla, no podés, y no tenés tampoco la clave privada, no podés acceder de ninguna forma a interactuar con tu wallet y tus criptoactivos van a quedar ahí bloqueados siempre. Entonces, si la persona
el causante le dejó la frase semilla o la dirección, la clave privada a alguna persona, esa persona va a poder ingresar. Ese heredero va a poder ingresar. Luego habrá que ver si el heredero, que debiera hacer, es declarar los criptoactivos que hay, si tiene otros herederos. Si tiene otros herederos, muchas veces, ¿qué puede llegar a pasar? Y si todos los herederos están de acuerdo, poco sentido va a tener que los pase por la sucesión. Es la verdad. Se los repartirán entre ellos. Pero si los herederos están peleados, bueno, aquel que lo tiene iba a tener una ventaja. Ahora, si uno de los otros herederos tenía la clave pública, es decir, la dirección pública, podrá ver si los criptoactivos que ahí habían se fueron o no se fueron. Luego será cuestión de probática, otro punto más que tenemos que ver. Por otro lado, habrá que analizar si se encuentran o no en un exchange. Si se encuentran en un exchange, después voy a empezar a leer las preguntas, porque si quiero acelerar, porque si no, no llego. Así que ustedes igual sigan escribiendo las preguntas, yo cuando termino las rescato todas. Si los criptoactivos se encuentran en un exchange, bueno, y tengo la clave de acceso, posiblemente también haga lo mismo. Si no tengo las claves de acceso, y ahí voy a tener que recurrir al juzgado para que oficie al exchange para poder recuperar esos criptoactivos. En este sentido, el Juzgado Civil de la Matanza número 9 estableció un sistema en el que se podría hacer una posibilidad de cómo denunciar criptoactivos en una sucesión, denunciar mediante declaración jurada y acreditar clase y tipo de criptoactivos, denunciar el tipo de billetera, esto que les contaba, si es un broker, si es un exchange, presentar el escrito con la clave privada eventualmente, efectuar una presentación después suscripta por todos los herederos indicando cómo se distribuirán. ¿Y qué pasa? Y voy acelerando bastante, con el embargo, potencial embargo de criptoactivos. Tenemos que diferenciarlos, como les decía, el embargo de un criptoactivo, el embargo de un dinero electrónico, aquel que conocemos ya de activos digitales, como muchas veces se escucha que la AFIP ha salido a embargar activos digitales, se está refiriendo muchas veces a dinero electrónico, aquel que nosotros conocemos, el activo que tenemos en Mercado Pago, en Ualá, no en las wallets, no de Bitcoin. Ahora, la realidad es que si son embargables es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Como dijimos, son bienes, es un bien intangible, pero como bien forma parte del patrimonio de las personas, y desde que forma parte del patrimonio de las personas puede ser objeto de acto jurídico, de contratos, y también puede ser garantía común de los acreedores, tranquilamente. Desde ese momento, entonces, la pregunta si son embargables, sí, son embargables. ¿Cómo podríamos hacer? Diferenciemos los distintos tipos que hoy conocemos de embargos, general. Cuando no son fondos electrónicos, ¿qué se suele hacer normalmente? Se pide al Banco Central que ordene a todas las entidades financieras que embarguen los fondos. Cuando estamos hablando de dinero electrónico ya se nos empieza a complicar. Si no sabemos cuál es el PCP, ejemplo, Mercado Pago, Ualá, o Riva, o cual sea, que tiene los fondos, si lo sabemos, le enviaremos oficio a ese. Si no sabemos, vamos a necesitar que el Banco Central nos informe todos los PCP o CP que existan y empezar a mandar uno por uno. Y con los criptoactivos va a ser muy similar, con un nivel un poco superior de dificultad. ¿Por qué? Si sabemos en el exchange que está, y pediremos potencialmente que se libre oficio a ese exchange. Si no, que se libre oficio a todos los exchanges. No dependen del Banco Central. Aquí no tenemos una lista. Son las distintas dificultades con las que nos vamos a encontrar. Como por ejemplo también, ¿cuánto podemos llegar a embargar? ¿Cuánto embargamos? Dependerá muchas veces, obviamente, de la naturaleza, pero si está en pesos, ¿cómo paso y en qué momento otra vez recurro? ¿Cómo paso ese criptoactivo? Todas estas, insisto, son hipótesis, son cuestiones que a uno se nos empieza a ocurrir y que los vamos a ver día a día, ¿no? ¿Cómo lo convertimos en moneda de curso legal? ¿En qué momento? ¿Recurrimos como metafóricamente hablando, ¿no? a la resolución de AFIP, las que le contaba, y decirlo, bueno, según el día 15 o según el día del mes, o según el momento en que se recibe el oficio de embargo, el exchange lo convertirá a moneda extranjera? Si es una deuda extranjera, podría ser a moneda de curso legal, o directamente embarga y los deja embargados y luego los saca a subasta. ¿Subasta de qué? Me dirán, y subastando los derechos, según algunos que dicen que es un derecho, bueno, se subasta ese derecho y luego el mercado de la subasta, entre comillas, terminará diciendo el valor o no. Como les decía, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, si conocemos cuál es la plataforma que utilizó el deudor,
podríamos solicitar que se libre oficio a ese exchange para que nos informe los datos de la wallet. Si no lo conocemos, quizás tendremos que buscar en todos los exchanges. Muchas veces, y recordemos esto, les empecé la historia al principio diciendo nace con base en un sistema pseudoanarquista, nace con base en unas personas que decían quiero proteger mi privacidad. Es pseudoanónimo, es decir, estamos siempre en el filo de la cornisa con el embargo. Esto puede ser una hipótesis hermosa y quizás a la persona nunca se lo encontremos y la persona tenga millones de dólares en criptoactivos y anda a encontrarlo, porque tiene una hardware wallet, tiene una paper wallet, o no sabemos cuál es la dirección pública, o no podemos probar los criptoactivos que tiene, o no los tiene en un exchange. Justamente el sistema fue hecho para que no intervenga el Estado, no intervenga el Poder Judicial, no intervenga nadie. Entonces, si la persona se manejó siempre por ese lado, que no es ilegal, porque no estamos hablando de sistemas ilegales, valga la aclaración, no es ilegal el tener una wallet y hacer una transacción sin que intervenga un exchange, no es ilegal, va a ser prácticamente, por no decir imposible, ubicarlo. Y a su vez también, distintas cuestiones que empezamos a ver, ¿no? ¿Cómo embargamos? ¿Dónde dejamos esos fondos? Potencialmente podemos decir, será el juzgado quien deba crearse una wallet, porque si el exchange lo embarga, se los envía el juzgado, obviamente a través de una determinada acordada que establezca la Suprema Corte y que diga cómo se debe realizar. Y también deberemos ver qué tipo de criptoactivos, cómo funciona, cómo influye acá la volatilidad de estos criptoactivos, si aumentan o no el valor, cómo hacemos con el capital. Después de este Power yo se lo voy a dar a Gastón para que ustedes también lo tengan. ¿Y cómo podemos probar? Y ya con esto voy a ir cerrando. La realidad es que al momento de probar las operaciones que se realizan con criptoactivos, no nos complica tanto siempre y cuando la persona, o sepamos los datos, o la persona se haya manejado a través de sistemas online y a través de exchange. Porque si nosotros estamos ante cualquier criptoactivo, podemos recurrir en la web al escáner, básicamente, de esa blockchain, a una página web que nos muestre las distintas transacciones. Y cada transacción da un hash. Ese hash es el recibo de la transacción. Acá ustedes lo pueden ver, que en esta transacción existe este hash, que es el recibo. Ese hash al ingresar nos muestra que de la primer wallet, que es esa línea que ustedes ven ahí, 1E, B corta I, eso es una wallet, esa es la dirección pública. De esas se enviaron a estas otras dos esa cantidad de Bitcoin. Y si pensamos más, vemos qué hora se envió, cuánto se envió, todo lo tenemos allí detallado. Eventualmente podremos acompañar esto pidiendo una pericia informática para que aumente nuestra prueba, pidiendo un reconocimiento judicial, porque cualquier juez ingresando a la web podrá observarlo, acompañando toda la información. Entendemos que podría demostrarse todo esto. Y ahora sí voy a pasar a las preguntas. Perdón por haber acelerado, el tiempo es asesino, pero creo que hemos cumplido bastante. Y ahí voy a ir a las distintas preguntas. A ver, si no me quedé. A ver acá, José Villagra nos decía si no es moneda porque nuestro gobierno, Estado, así no lo dispone, pero las criptos no reparan gobiernos ni Estado. Lo que decíamos un poco de que estamos hablando de justamente esta naturaleza de la privacidad. Germán Forti, hace poco discutimos este caso con un colega. Algunos decían que si tenías acceso no valía la pena denunciarlo y pagar impuestos sobre eso, y si no la tenías tampoco servía denunciarlo porque serían irrecuperables. En definitiva, ¿cuál sería el sujeto para denunciar la sucesión? En realidad, acá, como dije, el abanico de opciones es enorme. Si vos tenés acceso, sos el único heredero, no tiene sentido denunciarlo. Si vos tenés acceso, sos el único heredero, estás peleado con el otro heredero, y el otro heredero lo va a denunciar obviamente porque quiere su parte. Si no tenés acceso de ninguna forma, por supuesto, no lo vas a denunciar porque los das por perdido. Si no tenés acceso y sabés que utilizaba algún exchange, vas a denunciar, más que denunciarlo, vas a averiguar a través del exchange. Insisto, a ver, puedo seguir horas y horas porque las opciones van a ser muchísimas. Carla Lermini, ¿qué opina usted sobre el proyecto del gobierno del impuesto al Bitcoin para pagar la deuda con el FMI? ¿Y cómo visualiza el futuro de esta moneda
aquí con las exigencias del FMI de desalentar su uso y hacer de Argentina un laboratorio para ellos según Criptonoticias, gracias. En realidad, esto está muy verde, hay que ver, ya tenemos un impuesto a las ganancias, hay que ver cómo se aplicaría este impuesto y hay que ver cuánto se podría encontrar o no, volvemos a decirlo, no nos olvidemos, sistema que nace pseudo-anarquista, es decir, por fuera del Estado, y es muy difícil muchas veces ver cómo se llega. Marcelo Boero librando oficio a FIP para que diga si de los informes mensuales de exchange surgen activos a nombre del deudor, podrían identificarse criptoactivos. Es una de las hipótesis que yo un poco manejo, pero por otro lado, es decir, digo hipótesis, pues la realidad es que aún no he tenido, no he llegado en ningún caso a estas situaciones. Sí tenemos en el estudio un caso de alimentos, donde se reclama alimentos a un trader, y estamos en etapa todavía de empezar a probar qué ha hecho y qué no, los fondos y demás. En el tema de AFIP, se podría hacer, el tema es que quizás AFIP te dice secreto fiscal y te frena. Embargo en especies, justamente acá entras, Sebastián nos dice esto, si puede ser un embargo en especie, acá entras en la dicotomía de cómo lo consideras, eso sería un bien intangible, pero algunos te dicen, sería un embargo de derechos, por esto que les contaba. Joseche, esa es la finalidad de la privacidad y la descentralización sin un gobierno de control, lo decimos. Germán Forti, excelente charla, gracias. Normalmente veo que se queda en la explicación de la tecnología, si esta, bueno, creo que acá es un halago, así que lo agradezco. Y bueno, después los PowerPoint, sí, eso se los pasaré a Gastón para que los puedan repartir entre ustedes. Creo que no sé si hay alguna otra duda. Perdón nuevamente por la velocidad, pero como verán, es tema que tenemos de todo y hay muchos que me han quedado en el tintero, muchísimas cosas en el tintero. Ábalos pregunta si Binance suele contestarlo. Ahí les voy escribiendo mi mail mientras. Si suele contestar los oficios, la realidad es que Binance, para notificar un oficio, se hace a través de soporte. A cualquier exchange prácticamente se debería hacer a través de las páginas de soporte. Incluso Binance ahora ha abierto un sistema donde, llenando un formulario. La discusión que vamos a empezar a ver, que ya estamos analizando nosotros si se va a ver, es solo a penal o también a civil comercial. Como les digo, yo en el juicio que nosotros tenemos, estoy en etapa de prueba, todavía Binance no me respondió, no les voy a mentir, sí recibí respuestas de los locales. Ahora que apareció la semana pasada un formulario para llenar, me la voy a jugar por ahí. Pero esto es mucho prueba y error, es la verdad. Bueno, gente, llegamos hasta acá. Hoy, no les mentí, Fernando, la persona indicada para tratar cuestiones relacionadas a los criptoactivos. La verdad que, bueno, me quedé toda la charla porque Fer es un crack y siempre es un verdadero gusto poder escucharlo. Vamos a hacer más capacitaciones aquí en el CALS, seguramente haremos más charlas, más cursos sobre este tema que yo, la verdad, y últimamente es a lo único que me estoy dedicando. Creo que va a ser lo que va a inundar todo el mercado, todas las consultas van a empezar a venir relacionadas a cuestiones vinculadas a criptoactivos, porque cada vez el grado de adopción es mayor, así que bueno, estos temas por supuesto son necesarios para seguir capacitando a los abogados. Así que nada, agradecerte, Fer, por estar acá nuevamente en el CALS, ya has venido un montón de veces. Cris, gracias a vos por estar ahí en la parte técnica de la charla, como siempre te agradezco mucho. Y bueno, gente, hasta aquí llegamos, después haremos, esta charla la vamos a subir a YouTube, y el PowerPoint se lo haremos llegar como siempre por el área académica. Así que bueno, les mando un saludo a todos, gracias Fer de nuevo, y nos encontramos próximamente en alguna otra capacitación aquí en el CALS. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego.